y tienes 5 minutos para resolver. ¿Cómo cansado? Cállese. Es ridículo, ¿qué voy a hacer? Ya, la segunda foto. Porque estos casos luego los voy a sacar y cualquiera de estos puede entrar en su examen final. Le ha debido costar revisar el examen a la doctora porque me ha pedido que todo haga de clave para su final. ¿Para qué me piden tanto de todo mi Es que Dios sabe que quiere, güey. Ahora quiere abierto, ahora quiere cerrado. Ya no vas a hacer preguntas abiertas, me ha costado revisar, que no sé qué, y me han dicho, ¿no? Quizás tenga mala gana por esto. Ya, 5 minutos. Y al azar les voy a preguntar. Individual, en grupo, como ustedes quieran. ¿Dónde está la respuesta? Ni idea. ¿Quién nos va a llamar lista? ¿Llaman a la lista? No, vos ¿Qué te hice, doctora? ¿Por qué me odias? ¿Están resolviendo los casos? Ahorita les voy a preguntar. Daría. Fabiola. Verónica. Breno. Beatriz. Catherine Beatriz. Abigail. Noelia. Felipe. Sergio. Raquel. Madaí. Dania. Javiera. Juan Carlos. Alison y Laura.
herpes, ¿no? ¿Ya, chicos? Casos. Ya. 3 minutos más. Había valido, pues, menos 10 puntos le voy a poner. A vos, porque te vale que sales de la clase, no pides permiso, y cuando vienes y ves que están en grupo, te vale. Ya, chicos, empezaremos a dar el tema. ¿Ya? ¿Alguien tiene la respuesta del caso 1? Herpes, dice.
son las lesiones del herpes? Son lesiones vesículo-pustulosas en conglomerados o en racimos, ¿ya? Que tienen una superficie líquida y que provocan intenso escozor en el área genital. Entonces, esa imagen no corresponde a una lesión por herpes. Vamos a empezar con infecciones vulvovaginales, ¿ya? Una de las causas más frecuentes de consulta en el consultorio y en la emergencia, que no lo crean, son las infecciones vaginales. Vamos a hablar de las tres que son más comunes. Obviamente hay varias, ¿ya? Son varias las infecciones, pero por ejemplo la cándida no es la más severa ni la más frecuente, pero es la que va a generar o la que va a provocar más sintomatología, ¿ya? Es la infección vaginal más sintomática. Generalmente, como factores de riesgo tenemos a las pacientes que están utilizando estrógenos, como las pacientes a las que se les está haciendo reposición hormonal, pacientes climatéricas en menopausia que tienen mucha sintomatología neurovegetativa. En este periodo, en esta etapa de la vida, hay mucho cambio a nivel metabólico y a nivel localizado, se puede decir. Entonces, más en estas pacientes podemos encontrar la candidiasis. La diabetes mellitus es un factor de riesgo. Podemos ver desde los dos puntos. Por ejemplo, en pacientes con diabetes mellitus van a tener infecciones vaginales e infecciones urinarias repetitivas. ¿Por qué? Porque la orina y las mucosas son dulces y son un caldo de cultivo para las bacterias y los hongos, ¿ya? Entonces tienen que ser pacientes bien controladas con su medicación para la diabetes y aparte con la medicación para la candidiasis si es que es diagnosticada. Ahora, por otro lado también, son pacientes que no tienen el diagnóstico de diabetes, ¿ya? Son pacientes que no son diagnosticadas de diabetes, pero vienen a tu consulta o a la consulta, le hacen el examen físico y ustedes, o sea, por el examen físico podemos ver que se trata de un hongo. Le damos tratamiento y a las 2 semanas vuelve con la misma clínica y le vuelves a dar tratamiento y al mes vuelve con la misma clínica. Entonces tienes que sospechar de que la paciente pueda tener una diabetes para hacer los laboratorios. ¿Listo? Pacientes inmunodeprimidas, pacientes con VIH, siempre van a estar inmunodeprimidas, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, siempre o la mayor parte de las veces van a tener infecciones vaginales y en este caso con mayor recurrencia de candidiasis. Pacientes que tengan 3, 4, 5 episodios de candidiasis, pese a que ustedes han hecho tratamiento, siempre tienen que pedir las pruebas de VIH, ¿ya? Es una categoría B, no es una categoría C ni una categoría A para hacer el diagnóstico de VIH. Pacientes inmunodeprimidas, o sea, que tienen una inmunosupresión crónica, pueden tener estas infecciones. Ahora, el uso indiscriminado de antibióticos. Vienen pacientes y te dicen que está con flujo. No nos fijamos qué es y le estamos dando metronidazol, les estamos dando clindamicina, neomicina. Entonces estamos haciendo un barrido de la flora bacteriana normal de la vagina. Estamos haciendo que el pH de la vagina cambie y al hacer que el pH de la vagina cambie disminuyan los lactobacilos, ¿ya? Entonces no es darles por dar antibiótico por vía tópica ni sistémica a las pacientes si es que no tienen un motivo, ¿ya? Los síntomas, el síntoma principal por el que acuden las pacientes es el prurito, ¿ya? Otro de los síntomas, o sea, el prurito, y también va a haber eritema en el examen físico, pero el síntoma principal es el prurito,
No vienen a decirte las pacientes, tengo dolor durante las relaciones sexuales como motivo de consulta, pero si tú preguntas, si tú indagas un poquito más, otro de los síntomas de la infección por hongo es la dispareunia, ¿ya? Después, cuando hacemos el examen físico, la paciente viene, su motivo de consulta, el examen físico, generalmente vamos a ver un flujo con estas características, ¿ya? Es un flujo blanco como con grumos, leche cortada o queso. Van a formar un punteado cuando estas placas se apegan o se adhieren de una manera se adhieren muy fuerte a la mucosa o a la piel. Cuando tratan de ser retiradas, porque ya les he dicho que el síntoma principal es el prurito, las pacientes se rascan o se tratan de limpiar de una manera muy brusca, entonces dejan un punteado rojo, ¿ya? Y ese punteado a veces puede sangrar y es lo que va a dar el color a un eritema, ¿ya? Es la única infección que va a provocar acidosis en la vagina, ¿ya? Es en la única infección que vamos a ver un pH menor a 4.5. Podemos ver 3.5, 4, 4.5. Después, lo que vamos a ver, nosotros no vamos a ver al microscopio, pero cuando tomemos la muestra, podemos ver y ya hacer un manejo clínico e iniciar un tratamiento empírico teniendo la certeza de que es hongo. Pero sí o sí tenemos que hacer un cultivo y antibiograma del flujo para saber y para hacer el manejo. Si digamos nos sale hifas de hongos en el cultivo, ¿nos va a antibiogramar? No va a ser antibiograma porque no estamos hablando de una bacteria, ¿no? Y tampoco estamos hablando de un parásito. Estamos hablando de un hongo. Entonces, pero sí es bueno hacer el cultivo y que te indique son hifa de hongos, hifa de cándida, para que hagamos el tratamiento. ¿Listo? Cuando estamos hablando de la tricomona, tricomoniasis, no es la enfermedad más sintomática, pero sí es la más severa por la clínica que presenta. Sabemos que es una infección de transmisión sexual, no es una infección en donde te van a decir, es que he usado la misma toalla, es que me he sentado en el mismo baño, es que he entrado al baño público, no hay eso. La infección por tricomona es por el contacto de mucosa con mucosa que tiene el parásito. ¿Listo? La tricomoniasis es un parásito, es una bacteria. Es un parásito. Entonces, habita en la mucosa, ¿ya? Y es por contacto directo de mucosa con mucosa. Entre los síntomas va a estar la leucorrea. Las pacientes vienen y te dicen que están con flujo. Y lo que tú tienes que ver cuando le haces el examen especular es un color verde, amarillento, espumoso, a veces con muy mal olor y que va a provocar también en los síntomas dolor pélvico. No provoca un dolor pélvico igual al de la clamidia, ¿ya? Pero sí provoca dolor pélvico. En el examen físico, cuando ustedes hagan el examen especular, también les he puesto una pregunta en el examen, ¿no? Las características del flujo se ven por el tacto. No, es haciendo un examen especular y fijándonos. Sí, te voy a ver. En la computadora, sacas tu fecha, por favor, 8 o 10 días. Entonces, lo característico cuando ustedes hacen el examen especular es que van a ver un cervix con este punteado, ¿ya? Se llama cervix en forma de frambuesa o de fresa. Si ustedes ven esta característica, sí o sí es una tricomona y ya pueden iniciar el tratamiento. Aquí, por ejemplo,
En la candidiasis, como estamos hablando de la lesión a nivel de la mucosa vaginal, el tratamiento siempre tiene que ser con un azol, ¿ya? O sea, con un clotrimazol. Por ejemplo, el itraconazol sirve para la candidiasis vaginal. Generalmente ese medicamento está utilizado para problemas, o sea, micóticos en piel y en uñas, ¿ya? Para la onicomicosis, para las lesiones dérmicas por hongos en piel. Pero el clotrimazol, el fluconazol, es específico para el área genital, para la mucosa, ¿ya? Ahora, el tratamiento para la tricomoniasis, o sea, primero tú tienes que ver para hacer el diagnóstico, tienes que hacer el examen especular y describir lo que estás viendo en tu examen físico para que justifiques el inicio de tu antibiótico. Pero de cualquier manera tienes que hacer un cultivo y un antibiograma para que justifique también tu tratamiento. ¿Cuál es el mejor tratamiento para la tricomoniasis? Los que hacen consulta externa han debido ver. Es el metronidazol, ¿ya? Para la mujer es el metronidazol 500 miligramos vía vaginal cada noche por 10 noches. Y para la mujer y para su pareja es el metronidazol en una sola dosis de metronidazol, 2 gramos. ¿Listo? Hay 2 gramos de metronidazol. ¿De cuánto es el metronidazol? De 500, ¿no ven? Entonces le darán 4 comprimidos. Y no es que cada comprimido en un día tiene que tomar. La dosis del tratamiento es 2 gramos, dosis única en un día. O sea, los 4 comprimidos después del almuerzo, después del desayuno. ¿Listo? Hay gente rara que se atora, ¿no? Que no puede, entonces en ese caso 2 en la mañana y 2 en la noche, pero el tratamiento en un día. ¿Listo? ¿Le pueden dar los óvulos durante los días menstruales a la paciente? No, baja su eficacia, no sirve, ¿ya? Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones a la paciente? Que no esté durante sus días menstruales, o sea, que no realice el tratamiento y no tener relaciones sexuales el tiempo que hagan el tratamiento. ¿Listo? Cuando estamos hablando de la Gardnerella, no es el más sintomático, no es el más severo, pero es el más frecuente. Hay pacientes que vienen a la consulta y dicen, su motivo de consulta es que te solicitan que hagamos el Papá Nicolau. Y era otra pregunta que les he puesto en su examen. ¿El Papá Nicolau es un estudio que se hace para diagnóstico de cáncer de cervix? No, con el Papá Nicolau se hace el screening, una selección de pacientes para hacer otro tipo de estudios más, ¿ya? Entonces, pero de por sí no es su función, pero cuando te sale un Papá Nicolau clase 2, te está indicando que el cervix está inflamado, ¿no ven? Y si está inflamado, ¿de qué depende? Depende de 2 cosas. Uno es de la edad reproductiva de la paciente. O sea, si es una paciente que está en edad reproductiva y el cervix está inflamado, entonces la inflamación es por una infección. Hay 2 tipos de infecciones, las infecciones de transmisión sexual y las de no transmisión sexual, ¿no ven? Y en pacientes que están en la menopausia, ¿por qué se inflamará el cervix? Por hipoestrogenismo, ¿ya? Por falta de aporte hormonal. Entonces el hipoestrogenismo va a provocar sequedad, va a provocar inflamación y va a provocar en la parte externa prurito también. Las pacientes vienen y se rascan terrible y lo que tenemos que tratar ni siquiera es hipoestrogenismo, es las lesiones que se han causado al rascarse. Y lo que comúnmente nos sale en el reporte del Papá Nicolau es Gardnerella vaginalis. Y abajito está la nota, ¿no ves? Realice tratamiento y repite el Papá Nicolau. Entonces, por eso les digo, es el más frecuente. Por el cambio del pH de la vagina, podemos encontrar con mayor frecuencia en pacientes que están en gestación, pacientes portadoras del dispositivo intrauterino, porque sabemos que la vagina no es un área estéril, ¿no ven? No es un área estéril y la Gardnerella es una infección ascendente. ¿Se pueden contagiar en baños públicos la Gardnerella?
¿Quién ha dicho esa barbaridad? ¿Es una infección de transmisión sexual? Otra barbaridad. No es una infección de transmisión sexual, pero si la paciente tiene pareja, el tratamiento sí o sí tiene que ser en pareja. Pero les repito, no es una infección de transmisión sexual. Uno de los lugares en donde pueden encontrar con mucha frecuencia es en el agua estancada, en el agua de tanque. Es por eso que se recomienda no hacerse duchas vaginales o agarrar la ducha y hacerse un lavado directo con esa agua, ¿ya? Cuando están en tratamiento, lo ideal es con agua hervida. Ahora, ¿por qué todos nos bañamos con agua de tanque? ¿O quién se baña con agua esterilizada? No sé. ¿Y por qué no todas tenemos Gardnerella? ¿Por qué no todas tenemos alguna infección? O nuestra flora bacteriana está alterada, porque a veces no siempre es significativo de infección que tengamos flujo, por si acaso. ¿Ya? Puede ser porque ha habido un cambio en el pH, una disminución de lactobacilos, no hay buenos probióticos en el área genital y eso hace que lo que comúnmente tenemos como normal se vuelva dañino. Entonces, ¿por qué no todas tenemos? Es por nuestras defensas, porque tenemos el pH normal y las pacientes que tienen el pH alterado son las que van a presentar esta sintomatología y van a adquirir con mayor facilidad cualquier infección. ¿Ya? Como les digo, puede ser asintomático. En caso de que presente síntomas, la paciente van a presentar un flujo gris, amarillento, mal olor, van a sentir un olor a pescado. ¿Ya? Al examen físico, como les digo, puede ser normal, incluso ustedes toman la muestra del Papá Nicolau y les va a salir en el reporte del Papá Nicolau. El pH se mantiene mayor a 4.5 y lo que tenemos que saber es que a veces donde les toque trabajar, tal vez no van a tener un laboratorio donde le hagan un cultivo, donde no le hagan un cultivo, la paciente viene por alguna sintomatología, entonces tienen que pedir a la fuerza tinción de grano. No soy partidaria de pedir tinción de grano, para mí es un estudio que no sirve. Directo deberíamos pedir cultivo y antibiograma de flujo vaginal, pero si no hay, tienen que pedir una tinción. Y si en la tinción siempre, si hay Gardnerella, les van a reportar células clave. Si les dice, si ustedes leen en algún lado presencia de células clave en un 20%, entonces seguramente están hablando de una Gardnerella. Entonces tienen que hacer tratamiento. Y el tratamiento es en pareja. ¿Cuál es el tratamiento? Es similar al de la infección por tricomono. La paciente tiene que hacer dos tratamientos, uno por vía local y el otro por vía sistémica. ¿Ya? Se puede utilizar el metronidazol en óvulos, se puede utilizar, pongan atención, se puede utilizar la clindamicina en óvulos y también se debe utilizar el tratamiento para la pareja de 2 gramos de metronidazol dosis única. La paciente también puede utilizar. ¿Ya? Ahora, si estamos haciendo el tratamiento con clindamicina, la paciente tiene que utilizar óvulos de 7 a 10 noches y su pareja tiene que utilizar la crema de clindamicina. ¿Ya? Ahora hay varias cosas, ¿no ven? La centella asiática, con lo que nos fuman. El molusco contagioso. ¿Es una infección de transmisión sexual o no es una infección de transmisión sexual? ¿Ustedes creen que de forma natural pueda salir este tipo de lesiones? Este tipo de lesiones solamente van a ver en el área genital o en el área oral, ¿ya? En la boca, en la cara, por el sexo oral. ¿Listo? ¿Es una infección de transmisión sexual? Sí. ¿Ya? Son tumores epiteliales producidos por
por un tipo de virus, el poxvirus. Son múltiples y levemente contagiosos. ¿Cuándo se va a contagiar una paciente? Cuando sus defensas estén bajas. Si es una paciente que tiene un sistema inmune adecuado y entra en contacto con un paciente o con una paciente que tenga estas lesiones, hay muy poca probabilidad que adquiera la infección o que se infecte. Pero acuérdense que es un virus, ¿ya? Al microscopio, o sea, ustedes no van a ver, pero les van a describir, ¿ya? Son cuerpos de inclusión en citoplasma celular. ¿Cómo ustedes pueden saber? O sea, por las características. Miren, son lesiones sobrelevantadas, ¿ya? Son lesiones sobrelevantadas que tienen un borde muy irregular, enrojecido. La superficie es medio lisa, aterciopelada, y cuando se revientan, porque hay pacientes salvajes, ¿no? Que se miran y así se están apretando y luego vienen con lesiones, va a salir una secreción muy densa, muy espesa, ¿ya? Entonces tú al ver ya puedes tener la idea de que estamos hablando de un molusco contagioso, pero el diagnóstico final, ¿quién le da? ¿O quién nos da el diagnóstico final? Aquí ya no podemos hacer cultivo de antibiograma, eso ya es rayarnos. La lesión que ustedes encuentren y que sea más sobrelevantada, entonces agarran, y como médicos generales, si tienen la habilidad, pueden hacerlo. Agarran una jeringa con una aguja de insulina, lidocaína, y tienen que poner anestesia. Y agarran y cortan. No van a ser rayados, ¿no? O sea, de cortar la mitad de la lesión. Agarran toda la lesión y mandan a patología. Quien te da el diagnóstico final es el estudio histopatológico. De repente, si son pacientes mayores a 45, 50 años y aparecen lesiones dérmicas en el área genital, no es solamente para mirar, es por algo que está pasando, ¿ya? Entonces, mientras más rápido se haga un diagnóstico, es mejor. El diagnóstico es histopatológico. Te dicen es un molusco contagioso, puedes hacer el tratamiento por desecación, congelación o cauterización química. ¿Con qué cauterizamos o con qué quemamos? ¿Qué ha dicho esta niña? ¿Qué has dicho? Con el ácido tricloroacético, chicos. ¿Ya? Antes se decía que se podía utilizar la podofilina, pero la podofilina se utiliza en lesiones exofíticas vegetales, en los condilomas. Esto no es un condiloma. Colocamos podofilina y solamente vamos a quemar la piel, le vamos a hacer doler a la paciente, le va a provocar escozor y no va a tener ningún beneficio. Mejor beneficio tiene el ácido tricloroacético, pero entre los tres es mejor colocar anestesia, o si son muchas las lesiones, bajo sedación profunda en quirófano y retirar todas las lesiones. Acuérdense que es un virus. ¿Puede volver a salir o no? Si las defensas de la paciente bajan, si consume mucho medicamento, en especial mucho antibiótico, entonces puede volver a aparecer. Y si vuelve a ponerse en contacto con la misma situación, también. ¿Feo, no? En la consulta, o sea, en caminos me ha tocado ver condilomas así bien cristianos, bonitos, fáciles de quemar o de retirar. Pero en el hospital del sur he visto una paciente con VIH y condilomas. Es horrible. Son tan acuminados y son tan ramificados y tan vascularizados que tú puedes incluso levantar y es como una rama. ¿Ya? Son lesiones muy frecuentes de tipo exofíticas.
Si tú ves, digamos, en una historia clínica, ahora que ya sabes, en la descripción tiene que decir lesión exofítica vegetante. Si tú lees eso, tienes que saber que están hablando de un condiloma, del virus del papiloma humano, ¿ya? Y por eso mismo ustedes tienen que saber identificar y tienen que saber describir. Si me describen una lesión levantada de 4 centímetros, ¿qué me están diciendo? Tienen que describir toda la característica de la lesión para que el que esté leyendo la historia clínica, ¿qué pasa? Estoy con mi compañera. Estoy con mi compañera. ¿Quién es su compañera? Pero párate pues, me está haciendo. Entonces esta es la forma en la que ustedes tienen que describir, ¿ya? Cada lesión tienen que saber describir para que el que venga, porque no te vas a quedar tú con la misma paciente toda la vida. Cuando eres interno, entras en la mañana a las 7 y sales a las 5 de la tarde con suerte. Si no te has hecho castigar, si has hecho rápido tus cosas, te vas a las 5 de la tarde. Entonces el que está entrando a la guardia tiene que leer y tú tienes que dejar las cosas bien claras para que él sepa lo que tiene tu paciente, ¿no ves? Entonces es causada por el virus del papiloma humano. Los que van a provocar lesiones dérmicas, ¿cuáles son? Los serotipos del tipo 6 y tipo 11, los más comunes. Y los que provocan el cáncer, ¿cuáles son? Los más comunes, ¿no ve? 16 y 18 son los más comunes, pero hay varios serotipos que pueden provocar cáncer también. Por ejemplo, ahora tenemos la vacuna, ya hasta pacientes que ya han tenido el virus del papiloma humano pueden ser vacunados. Pacientes antes, hasta hace poco estábamos usando los protocolos de que sí o sí solo podían vacunarse las niñas que no han iniciado una vida sexual, ¿no? Ahora se pueden vacunar todas, pacientes que incluso han tenido el virus del papiloma, pacientes que tengan 30, 40 años, se pueden vacunar. ¿Y qué pasa a los 55 años? Tienes cáncer de cervix. ¿Y qué va a decir la paciente? Pero si yo me he vacunado. Entonces también hay que explicarles que la vacuna es para los serotipos más comunes, el 16 y el 18, pero hay otros serotipos que pueden provocar también el cáncer. Como aquí en la piel, los más comunes son el 6 y el 11, pero hay otros serotipos que también pueden provocar lesiones. ¿Cómo hacen el diagnóstico del virus del papiloma humano? ¿Con el Papa Nicolau? O sea, en el Papa Nicolau te pueden salir células de coilocitos. Hay coilocitos en el Papa Nicolau, te está diciendo que tiene el virus del papiloma. Entonces sí te puede decir que tienes una infección por el virus del papiloma. Pero en específico, ¿qué estudio te dice si tienes el virus del papiloma y qué serotipo es? La captura híbrida y el PCR. Entonces no es suficiente, si se dan cuenta, solo hacer el Papa Nicolau, ¿ya? En los seguros todo el tiempo solo Papa Nicolau, solo Papa Nicolau perfecto, y la paciente a sus 60 tiene cáncer. Ahora el protocolo indica que tenemos que hacer el Papa Nicolau y orientar a la paciente para que se haga la captura híbrida y el PCR. ¿A ver? ¿Cómo dice el protocolo? Paciente que ha iniciado su vida sexual independientemente de la edad, se ha iniciado a sus 13 años, desde sus 14 le haces el Papa Nicolau, ¿no ve? Y una paciente que no ha iniciado vida sexual, nunca se le hace a partir de los 25 años. Pero ahora, si le haces más Papa Nicolau, más captura híbrida y más PCR, si te ha salido normal el Papa Nicolau, la captura híbrida y el PCR que han salido negativas, puedes hacer el Papa Nicolau cada 4 años, ya no cada año. ¿Ya? Eso indica el protocolo.
Entonces, para hacer un estudio más completo a los pacientes, siempre debemos pedir captura híbrida más PCR. Cuando son simples, las lesiones van a ser de tipo plano. Pero planas, ¿de qué tipo de infecciones? De sífilis, ¿no ve? De sífilis. Las lesiones por sífilis, las lesiones son planas. Cuando estamos hablando del HPV, las lesiones van a ser más acuminadas, por eso más exofíticas, más vegetantes. El tratamiento, podemos hacer la cauterización con el ácido tricloroacético al 90%. Mira, toda la clase más arriba, ahora se está fijando. Ya, podemos hacer la cauterización con el ácido tricloroacético. ¿Qué hace el ácido tricloroacético? Va a quemar la lesión y se tiene que topicar cada 2 veces a la semana por el tiempo en el que las lesiones se caigan, se sequen y se caigan. Generalmente es un mes y medio de acuerdo al tamaño. Ahora, cuando las lesiones son más grandes, acuérdense que son lesiones muy vascularizadas, no son tan inervadas, pero sí son muy vascularizadas. Si vamos a querer extirpar en el consultorio, vamos a provocar un sangrado abundante. Entonces, lo ideal es hacer una criocauterización o electrocauterización bajo sedación profunda en quirófano. ¿Ya? ¿Quieren seguir o el otro miércoles? Ya, les voy a pasar la próxima, hoy día más tarde les voy a pasar las diapositivas, ¿ya?